Bienvenidos a Vida Church. Welcome to Vida Church. Muy bienvenidos a todos aquellos que nos están sintonizando a través de Facebook. Y un saludo muy especial en este Día del Señor y que también estamos celebrando el Día de las Madres, especialmente aquí en los Estados Unidos en el mes de mayo. Sabemos perfectamente que no en todos los países del mundo coincide el Día de la Madre, pero es el Día de la Madre aquí, y aunque estamos lejos tal vez de nuestras patrias, de nuestros países, el sentimiento se une y el corazón se toca cuando estamos pensando en nuestras mamás. Así que este día también va a ser un homenaje muy especial para las mamás, no solamente por tener una oración muy especial para ellas, sino también porque queremos compartir la palabra de Dios centrada en lo que es el ejemplo de una mamá en la Biblia. Les quiero saludar primeramente y no dejar de compartirles un versículo de la palabra de Dios que está aquí en el Salmo 91. Y dice así el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escuro y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Versículo 7, hermoso versículo 7. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Versículos 15 y 16, maravillosos. Los pondré en alto por cuanto ha confiado en mi nombre. Me invocará y yo les responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermosa palabra de Dios en esta tarde, que nos da esperanza y seguridad del sostén y de la protección del Señor en momentos que a veces nos pueden resultar difíciles en la vida. Vamos a dedicar un momento para entregar este momento al Señor y orar todos juntos. Amén. Si tú me acompañas de donde estás recibiendo la transmisión, oramos todos juntos en el nombre de Jesús. Padre del cielo, estamos aquí para darte gracias por este momento tan especial y este día que dedicamos para adorarte a ti y bendecirte con todo nuestro corazón. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo esté con nosotros, nos acompañe en este momento de abrir tu palabra y nos dé la luz que necesitamos para que tu palabra, como siempre decimos, sea viva y eficaz, penetre el alma y el espíritu, toque lo más profundo de nuestro corazón y produzca un cambio permanente en nosotros. Tu palabra viva y eficaz. Padre, oramos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Queremos, como decía yo recién, en este Día de la Madre aquí en los Estados Unidos, dedicar un tiempo para meditar en la madre. En la madre desde la perspectiva bíblica. Y antes de comenzar a meditar en esta palabra de Dios hoy con ustedes, que puede ser un poco extensa, pero tal vez usted tenga la suficiente dedicación de sentarse y escucharla, porque está recibiendo esta transmisión en este momento ya a la tarde, cuando el trajín del Día de la Madre y de la comida y tal vez de estar en familia ya ha pasado, y entonces usted posiblemente pueda dedicarse a escucharla con atención. Entonces yo quiero dedicarles eso, pero antes darle una introducción de una experiencia personal que está en relación también con la experiencia de la madre.
Fíjense ustedes que cuando nació Joshua, mi niño, el niño que tiene 7 años ahora, yo estaba junto a Nicole en la sala de cirugía, en la sala de parto que se llama. Dios me ha dado el privilegio de estar las 2 veces en la sala junto a mi esposa. Y cuando nació Joshua, sacaron al bebé y el bebé comenzó a llorar. Así que cuando yo lo vi, inmediatamente pensé con la sinceridad de padre, dije, ¡ay, qué feo que es! Nicole me confesó luego que ella también pensó que era un poquito feo el niño, pero ella dijo, no importa. Gracias, Señor, porque está sano y porque está vivo. Pero saben que la experiencia cuando nació Ariel, nuestra niña, fue diferente. Fue algo distinta. Fue la primera, pero después que la sacaron, porque los dos nacieron por cesárea, yo la miré como que era mi primogénita, entonces la sacaron y yo pude ver, estaba al lado de Nicole y la llevaron a la niña. Entonces yo quedé mirando a la distancia cuando la llevaban. Y después que la sacaron, Nicole casi con un sentido de urgencia me hace reaccionar. Y como que me despierta la realidad. Y en medio del dolor, porque la estaban cosiendo y todo eso, que es una cesárea, ella me dice, ve a verla, niña, ve a verla. Y yo no entendía qué significa el ve a verla, más allá del gozo de ver por primera vez a tu hija, ¿no? Pero luego yo entendí qué significaba el ve a verla. El ve a verla no era tanto para que yo satisfaciera mi deseo de mirarla y conocerla. Ella me dijo después que en aquel momento ella estaba desesperada porque estaba tratando de escuchar que la niña comenzara a llorar y comenzara a respirar. Algo que yo no había pensado. Y allí me quedé meditando yo, así es el corazón de una madre. Y así de diferente también es el corazón de un padre. Como tú puedes ver, esta es la esencia misma de ser madre. El deseo desesperado de dar vida y que el hijo esté vivo y que permanezca vivo. ¿Sabes? Una madre va a luchar con todas las fuerzas de su vida con el fin de conservar a sus hijos y aún de entregar su propia vida a cambio de sus hijos si fuera necesario. Por eso es que quería dedicar una meditación muy especial desde la palabra de Dios respecto de una mamá. Y cómo debe ser una mamá y cómo es una mamá cuando esa mamá camina con Dios y tiene temor de Dios y cree en Dios y tiene un compromiso con Dios. No solamente de traer la vida al mundo, sino de hacer caminar a sus hijos en los caminos de Dios. Y en este día especial yo quiero que nosotros dediquemos un momento para honrar a nuestras madres de una manera particular. Y yo quiero que vamos a meditar sobre la historia que yo le llamo de amor, visión, fe, determinación de una madre de la Biblia. Una madre que por amor a su hijo, y yo digo al plan eterno que Dios tenía sobre su hijo, ella estuvo dispuesta a cumplir con su tarea de madre abnegada, de madre sufrida, de madre pobre también. Y tal vez dejándonos un ejemplo de cómo una madre que conoce a Dios debe entregarse sacrificadamente a la crianza de sus hijos, para que estos alcancen el propósito de Dios en sus vidas. Y vamos a tomar un momento y hacer un paréntesis aquí con una alabanza a Dios. Y vamos a continuar pensando en este personaje de la Biblia tan especial, que fue una madre tan especial, a la que quisiéramos honrar en este día, pero también tomarla como ejemplo, para que muchas mamás pudieran imitar cómo ser una madre que ama a Dios y que teme a Dios. Volvemos en un minuto después de esta alabanza. Dios le bendiga. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Proclama mi vida. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo
victoria. La victoria mía es. Estamos de regreso. Queremos darte gracias por este tiempo que estás con nosotros, por este tiempo que estás conectado, y también agradecerte porque sabemos que tu fidelidad cada domingo es la que nos sostiene a mantener nuestras mentes y nuestros corazones pensando en la palabra de Dios y cómo alcanzarte esta palabra a ti. De parte de Vida Church, aquí en High Point, Carolina del Norte, y una iglesia que nosotros decimos tu familia. Nuestra iglesia, tu familia. Y en el momento que esta cuarentena pase, y si tú estás viviendo en la zona y en este lugar, pues te invitamos para que podamos encontrarnos como una familia físicamente, como decimos en inglés, face to face, cara a cara, darte un abrazo y compartirte del amor de Dios y de las maravillas de Dios. Vamos a retomar el tema sobre el homenaje a las madres en este día. Y el homenaje a las madres que yo quiero hacer es tomando un ejemplo bíblico de una mujer de la Biblia. Sin duda la Biblia está colmada, tiene una amplia variedad de madres. Vida de madres que se han destacado en la Biblia por alguna razón en la vida de sus hijos. Y hay una madre en especial a la que yo quisiera poner en mi mente en este momento y compartir con ustedes. Y esa madre es María, la madre de Jesús. Aunque la conocemos por María, tal vez por la tradición cristiana muy antigua y tal vez por las traducciones, sucesivas traducciones de la lengua hebrea a nuestras lenguas, el nombre de María no era María, sino era Miriam. Pero dejando de lado las diferencias del lenguaje, vamos a enfocarnos en el personaje de María, la madre de Jesús. Y tenemos mucho para aprender y rescatar algunas actitudes de la vida de esta mujer de Dios. Nos hace pensar qué gran desafío el carácter de esta mujer puede representar para las mamás de hoy, la mamá cristiana que debe luchar con abnegación por criar a sus hijos en los caminos de Dios. Muchas veces rodeada del sufrimiento, del sacrificio, a veces hasta de la soledad de un padre. Y también aquellas mamás que tienen el doble trabajo. Ser mamás como su principal trabajo y después salir y trabajar afuera con un trabajo secular para ayudar tal vez al papá en el sustento del hogar. Y un homenaje para todas las mamás, todas aquellas mamás que saben lo que significa sufrir para que el hijo venga a la vida. Y entonces, pensando en la madre de Jesús, yo encontré un escrito que me gustó mucho y que se lo quiero compartir porque es muy bonito. La verdad que no encuentro el autor, pero debo rendirle homenaje al que lo ha escrito porque es muy bonito. Y dice así: Jesús no tuvo un padre terrenal, pero tuvo una madre humana. Ella fue una creación, pero tuvo al Creador en su vientre. Dio a luz a alguien que no tuvo comienzo. Dio vida a la vida. Sus ojos fueron los primeros en ver al Hacedor de sus propios ojos. Sus oídos fueron los primeros en oír la voz de quien habló para que el universo existiera. Sus manos tocaron primero los pequeños dedos que formaron a Adán del polvo de la tierra. Cambió los pañales del que nunca cambia. Enseñó verbos para que hable aquel que era y que es el verbo de Dios. Enseñó al omnisciente, al que lo sabe todo, le enseñó a contar. Levantó en sus brazos al que es omnipotente. Le dio de mamar con sus pechos aquel que es el agua de la vida. Alimentó al pan del cielo. Curó las heridas de aquel que un día iba a curar las heridas de los corazones. Mostró al sanador de cojos cómo caminar. Y al final, ella será juzgada por él.
pero él primero fue enseñado por ella. ¿Qué lecciones podemos aprender de una persona tan remarcable como fue María, la madre de Jesús? Y una manera de rendirle homenaje a las madres es traer el ejemplo de María. Muchas veces nosotros como cristianos bíblicos hemos tomado la posición a lo largo de la historia, la posición opuesta del cristianismo mayoritario que se encuentra rodeando el mundo. Nosotros hemos dicho, somos tan bíblicos que quisiéramos ignorar todo lo que otros cristianos creen. Y en esa posición hemos caído en lo que muchos llaman la indiferencia hacia María como la madre de Jesús. Y entonces cada celebración del Día de la Madre, desde los púlpitos de las iglesias bíblicas, cuando se quiere rendir homenaje a las madres, a veces se predica de muchas madres bíblicas, pero les da como temor predicar de la madre de Jesús, pensando que cualquier relación con la madre de Jesús podría vincularnos con enseñanzas equivocadas de otro tipo de cristianismo. Y entonces el excesivo temor nos ha llevado a una indiferencia que no es buena. Porque en honrar a una mujer debemos honrarle. Porque ella misma dice en la Escritura, cuando canta el célebre canto de lo que se llama el Magnificat, después de que le anuncian a ella que va a ser la madre de Jesús, ella dice, bienaventuradas me llamarán a mí todas las generaciones. Y el hecho de que eso ocurre nos hace pensar que sí ha sido una mujer que debe ser honrada por su vida y por la elección que Dios ha hecho. Evidentemente había muchas mujeres en Israel en el tiempo de Jesús, que iban a ser Jesús, pero ella fue la elegida. Y si fue la elegida, es porque Dios encontró en ella un corazón muy especial. Entonces, vamos a meditar en el Día de la Madre en algunos aspectos que podemos aprender de la persona de ella. Uno de los aspectos que podemos aprender de la persona de ella, nosotros, es respecto del dolor de una madre. Siempre que pensamos en una madre, reconocemos que la mamá se ha aprendido a forjarse en el dolor y en el sufrimiento mientras cría a sus hijos. Algunas veces es duro ser madre. No se trata solamente de sonrisas y besos. No se nota solamente de que tu hijo escribe una buena nota diciendo cuánto te ama. No se trata solamente del buen noviazgo que ella ha tenido la mamá o si el matrimonio ha sido feliz o no. Algunas veces los hijos pisan, por así decir, los corazones de las mamás. Como cuando eran niños, nos pisaban los dedos de los pies, por ejemplo. Pisan los corazones, golpean los corazones de la mamá. Y la mamá se duele. Habla del dolor de una madre. Diana Allen fue una mujer que escribió y resumió de una manera muy hermosa el sentimiento de muchas madres en un poema que ella le llamó Renuncio. Y se lo quiero compartir porque es muy bonito. Y dice así: después de explicar las dificultades de la crianza de sus hijos, ella hizo este poema. Y dice así algo muy bonito. Dice: hay días en que todavía yo busco en la guía de teléfonos el número telefónico de renuncia maternal. ¿Dónde puedo encontrar el lugar para renunciar a ser madre? Dice: ya que siento que mi corazón ha sido roto en 1000 pedazos. Sin embargo, yo sé algo con seguridad. Necesito continuar, estar firme, pelear la buena batalla. Las almas de mis hijos y la calidad de las vidas que tienen en la tierra están en juego. Y están igual en juego su eternidad. Mis hijos son demasiado preciosos como para dejar de perseverar y luchar a pesar del dolor. Hermoso poema. Pensando en el dolor, cuando María y José trajeron al niño al templo, Simeón, el sumo sacerdote que estaba en aquel momento, recibe al niño
Y en Lucas capítulo 2, verso 35, él mira a María en su momento y le dice una palabra profética tremenda. Él le dice, una espada traspasará tu misma alma. Para mostrar que el dolor iba a ser de alguna manera un signo constante en la vida de esta madre por el hijo que traía al mundo y por las características especiales que ese hijo que venía al mundo tenía. Podemos considerar a la luz de la Biblia el dolor que María experimentó de muchas maneras y de muchas maneras poder aprender. No solamente rendir homenaje a las mamás, sino mostrarle a las mamás una conducta bíblica clara de una mamá que quiere criar a sus hijos en el temor de Dios y en los propósitos de Dios. Y hablando de esto, vemos que, por ejemplo, cuando se descubrió que María estaba embarazada, piensen ustedes un momento, es a veces fácil leer la historia bíblica como una historia nada más, pero meterse en la historia y entender la experiencia personal de los que vivían la historia es diferente. Y entonces pensamos nosotros, María se enteró que estaba embarazada. Y más allá de la hermosa noticia que eso podía significar para ella, porque el ángel le anunció la característica de su embarazo, ella comenzó a sentir vergüenza y comenzó a sentir reproche. No por ella misma, sino por la sociedad que la rodeaba. Se malinterpretó su embarazo. Los vecinos comenzaron a hablar mal de ella. Piensen ustedes. Jesús fue considerado un hijo ilegítimo. Las acusaciones persistieron incluso durante la crucifixión de Jesús. Ella todavía podía sentir las acusaciones. Fíjense que es algo tremendo de pensar que el título que fue colgado en la cruz cuando Jesús moría en la cruz, escribieron un título arriba que decía Jesús Nazareno o Jesús de Nazaret, en vez de decir Jesús, hijo de José, como se usaba en la tradición hebrea. Siempre para identificar a alguien uno dice, este es tal persona, hijo de tal persona. Pero en este caso no pusieron Jesús, hijo de José, mucho menos Jesús, hijo de Dios. Ellos pusieron Jesús de Nazaret en vez de poner hijo de José. Y esto implicaba que los judíos tenían sospecha en cuanto a quién era el padre de Jesús. Cuando los padres de un niño judío no estaban casados 9 meses como mínimo antes de que nazca un niño, el padre no podría reclamar a ese niño como suyo, lo cual sucedía cuando el niño tenía 12 años de edad. Entonces se conocía a ese niño con el nombre de la ciudad donde creció, porque no estaban seguros de quién era el padre. Algo muy extraño y difícil en la sociedad hebrea. Pilato, me imagino, que cuando mandó a escribir el cartel para colgarlo en la cruz, posiblemente hasta se había tenido un sentimiento de burla hacia los judíos, diciendo, aquí está su rey, hijo ilegítimo, colgado en una cruz. Nosotros sabemos, por la Escritura, por la revelación de Dios, que Dios mismo fue su padre a través del nacimiento virginal. Pero la realidad es que María, como madre, sufrió dolor, vergüenza, rechazo y desprecio por la sociedad. ¿Cuántas mamás, a veces por situaciones diferentes, pero a causa de sus hijos, tienen que sufrir dolores, rechazos y desprecios? Pero la mamá mira por encima de estas circunstancias y se levanta por encima en su esencia como mamá, más allá de todo esto, porque lo importante es el hijo que está viniendo al mundo. Mirando en otro orden de los sufrimientos de María, podemos ver que ella también sufrió las dificultades de la pobreza. La Biblia dice que estaba casada con José, y José era un carpintero pobre. Por más que haya sido un oficio noble, era un carpintero pobre. Se puede ver su pobreza por muchas maneras, podemos deducir en la Biblia la pobreza. Primero, que dio a luz al Señor en un establo.
Sin duda, las consecuencias y las condiciones se dieron para que así ocurriese, que nazca en un establo, porque era también una de las características de lo que implicaba la humillación del Hijo de Dios viniendo al mundo. Pero si José hubiese sido un hombre de dinero, no hubiese tenido que viajar de apuro a Belén. Podría haber viajado antes y podría haber reservado algún hotel para pasar la noche con su esposa. Pero no lo hizo porque no tenían dinero. Cargó a María embarazada sobre un pequeño asno y caminaron hasta que los dolores de parto le obligaron a detenerse y que el niño nazca en un establo. Pero el nacer en el establo hablaba de la pobreza. También cuando llegó el tiempo de realizar el sacrificio que la ley exige por el hijo primogénito que nace, ustedes van a ver que ellos ofrecen como sacrificio 2 palominos, pequeñas palomas de sacrificio. Había diferentes tipos de sacrificios que la gente ofrecía de acuerdo a su capacidad económica. Lo lógico era ofrecer un becerro, ofrecer una oveja. Pero dice la ley que si eres tan pobre como para no tener plata para comprar un becerro ni una oveja, pues puedes ofrecer 2 palomas. Y precisamente María y José caminaron al templo con el niño en los brazos, llevando 2 palomas para el sacrificio. Y eso habla que María también sufrió las dificultades de la pobreza. Fue una mamá y fue una mamá pobre. Y parece que aún en el tiempo de la crucifixión, como vamos a verlo al final, María vivía en la pobreza y vivía posiblemente sola. Otro aspecto del sufrimiento de María como mamá de Jesús lo podemos ver en Mateo capítulo 2 versos 16 al 18, cuando dice la Biblia que Herodes, al verse burlado por los magos, ordenó la matanza de todos los niños de la zona, para ver si matando a todos podía matar a Jesús. Y aunque ella y José y Jesús huyeron de Belén hacia Egipto para escapar de la espada de Herodes, otros niños no pudieron escapar. Otras mamás no pudieron salvar a sus niños. Nos preguntamos cómo se habrá sentido el corazón de María cuando escuchó la noticia de que muchos niños habían muerto, porque Herodes tan solo quería matar a su hijo, y en el afán de querer matar a su hijo y no encontrarlo, mató a miles de otros niños. Estaba tal vez agradecida que su hijo estaba a salvo, pero habrá sentido la espada en su corazón cuando pensaba en cuántas otras madres no iban a tener más a sus bebés para poder abrazarlos y amarlos. Y entonces vemos que esta mujer era madre, pero era una madre que comenzaba a caminar por el camino del sufrimiento. Y entonces pensamos en las mamás de hoy. Pensemos un momento en cuántas mamás sufren para criar a sus hijos. Por razones económicas, por razones de la infidelidad de sus esposos, por razones de que sus esposos la han abandonado, por razones de que son madres solteras. Pero la esencia puesta por Dios en ella de madre les permite desarrollar el ímpetu de luchar y dar su propia vida y sobreponerse a todo dolor, si es necesario, con el fin de criar a sus hijos. Y ese es un homenaje que rendimos a las mamás, que son fuertes, que son valientes, que Dios les ha dado un corazón muy especial para amar a sus hijos y llevarlos a que sus hijos cumplan el propósito de Dios. Otro aspecto del sufrimiento que posiblemente haya existido en el corazón de María como madre de Jesús tuvo que ser cuando ella tuvo que vivir en esa cultura extranjera de Egipto por 2 años. Ella huyó de Belén a Egipto para que Herodes no mate al niño. Y Dios tuvo que retener a José y a María en Egipto por 2 años. Muchos predicadores o pastores que desean ser misioneros, ellos saben que se tienen que mover a otros países y a otra cultura. Pero ellos muchas veces, sus esposas o sus familias no van a entender completamente lo que significa dejar la tierra para ir a un lugar diferente, a una sociedad extraña, a una cultura diferente y a un idioma diferente. Los que hemos inmigrado a este país, especialmente que venimos de países de América Hispana y tenemos que aprender un idioma,
injertarnos en una cultura muy diferente a la nuestra, podemos entender un poco lo que significa el vivir en otra cultura. Piensen ustedes cómo le habrá sufrido esta joven, porque era una joven de 16, 17 años, quien entonces era una esposa nueva y era una madre primeriza, tal vez al ser una inmigrante despreciada en Egipto. Tener que comunicarse en un lenguaje que no era el de ella, diferente. Vivir su fe en el Dios verdadero bajo las costumbres y la idolatría de Egipto. Y tener que proteger que el niño no sea descubierto como el niño judío que Herodes buscaba para matar. Miren, las mamás hispanas que llegan a los Estados Unidos con sus niños entienden de lo que yo estoy hablando, entienden el sufrimiento que a veces implica tan solo comenzar a mandar a sus niños a la escuela. Cuando tienen que enfrentar la escuela y les cuesta ir a la escuela a preguntar por sus niños porque no saben cómo enfrentar el conversar o el hablar con los maestros por la diferencia de idioma. Y sin embargo las mamás pelean con lo que llamamos nosotros un inglés quebrado, un broken English, y luchan para poder sobreponerse a todas las dificultades con el fin de que sus hijos crezcan y sean educados. Esta mujer sufrió de la misma manera. Piensen en otro aspecto de la vida de María, la madre de Jesús. En Lucas capítulo 2, por ejemplo, verso 43 al 49, hay una situación tremenda. Yo puedo entender algo, aunque no soy mamá, simplemente porque he experimentado algo parecido, aunque más reducido en el tiempo, cuando María pierde a su hijo en Jerusalén. María perdió a su hijo y cuando venían en el camino de regreso de Jerusalén, ella se da cuenta que el niño no iba con ellos. Sin duda, descansaba la idea de que podía venir en otros carros con el resto de la familia. Pero cuando ella empieza posiblemente a preguntar y se da cuenta que el niño no está, entra en desesperación. Yo entiendo esto. Una vez yo he perdido a mi niña Ariel en nuestro barrio por 10 minutos y casi no pude soportarlo. Tenía una sensación en el corazón que yo no puedo explicarlo. La niña no estaba perdida en realidad. La niña se había escapado de la casa en un segundo y había entrado a la casa de una vecina. La vecina la amaba mucho y la hizo entrar a su casa para darle de comer manzana. Pero cuando yo descubro que en un segundo ya desaparece, yo desesperadamente comienzo a gritar. No tenía voz, no tenía fuerza en mi vida. Imagínense ustedes el sentimiento de María cuando José y María perdieron a Jesús. Y solamente después de un día de viaje ellos se dan cuenta que Jesús no estaba con ellos. No lo encontraron sino hasta el tercer día. ¿Tiene idea usted lo que eso significa en el sufrimiento del corazón? Por supuesto de un papá, pero principalmente de una mamá. Porque una mamá tiene un corazón muy especial. ¿Cómo pudo esta madre pasar 3 días sin saber que su hijo estaba a salvo? Cuando María encontró a Jesús, yo me imagino que con una mezcla de tal vez de ternura, pero también con una mezcla de impaciencia, miró a Jesús y le preguntó: hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? Aquí tu padre y yo te estamos buscando con angustia. Y qué interesante, porque Jesús les respondió: ¿por qué ustedes me estaban buscando? ¿Qué acaso no saben que yo en los negocios de mi padre necesito estar? Una respuesta tremenda, trascendente. Y dice la Biblia que posiblemente ella debería haber sabido dónde encontrarlo, porque ella, a medida que el niño crecía, podía ver por la actitud del niño que su lealtad principal y su amor supremo no era tanto a ella, sino a Dios. Ella conocía, dice la Biblia, que María meditaba muchas cosas en su corazón. O sea, ella sabía, pero a pesar de todo, le costó mucho entender la respuesta de Jesús. Posiblemente no la entendió. Aquí vemos la primera indicación de esta falta de entendimiento de María como mamá de Jesús sobre el misterio de su divinidad, de la divinidad de Jesús. Pero esto continuó a través de todos los años. Ella sufrió el dolor de estar fuera, mirando hacia adentro de la vida de Jesús.
Y aunque encontró a su hijo y tuvo el privilegio de tenerlo después de este evento por muchos años, hasta que Jesús cumplió casi sus 30 años, en un cierto sentido, ella nunca lo tuvo de regreso totalmente. Porque nunca pudo sentir que él era completamente suyo. Porque sabía cuál era su origen, sabía cuál era su misión eterna y sabía que en algún momento se iba a tener que desprender totalmente del niño. Muchas veces yo, cuando oro por mis niños, pido que Dios los use. De hecho, cuando eran pequeñitos, como Joshua y Ariel, muchas veces los levantaba en mis brazos y yo decía, Señor, yo los bendigo para que sean un hombre de Dios o una mujer de Dios. Lo bendigo para que Él sea un profeta a las naciones. Y muchas veces cuando Nicole me escuchaba orar así, sin duda su corazón estaba lleno de gozo, pero también el sentimiento de angustia de que cualquier mamá puede suponer de tener que desprenderse de sus hijos en algún momento de la vida. Y esto lo vivió María como la madre de Jesús. El homenaje a las madres de hoy es esa. Pensar en el mucho sacrificio que la mamá hace, en el tiempo que invierte para educar y hacer crecer a sus hijos. Y en algún momento uno tiene que aprender a desprenderse y su corazón soltarlos para que ellos empiecen una vida independiente. Ariel ya tiene casi 15 años para cumplirlo en estos días. Y nosotros pensamos con preocupación porque ya le estamos enseñando a manejar el auto, de que en 2 años más ella va a ir a la universidad. Y vamos a tener que cortar ese cordón que nos une con ella, porque físicamente ya no va a estar tanto tiempo con nosotros. De hecho, siempre está con nosotros abajo en el living, pero cuando sube a su habitación y está un poco ausente por media hora, ya estamos gritando y preguntando, Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Te extrañamos. Imagínese usted el corazón de una mamá cuando siente que a algún momento va a tener que separarse de ese niño, de esa niña que es parte de la vida. Tremendo homenaje para las mamás que saben tener este tipo de sufrimiento y aún están dispuestos a sufrirlo por amor a sus hijos. Otro punto que quiero resaltar de María como la mamá de Jesús es que ella debió haber sentido un dolor muy grande también aún cuando Jesús predicó su primer sermón en el pueblo. La Biblia nos relata historias donde a veces nos cuesta sumergirnos en lo que es la vivencia, los sentimientos. Y a veces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder entender en parte los sentimientos que pueden haber estado ocurriendo en medio de un relato de la Biblia. Y en Lucas, por ejemplo, capítulo 4, versos 16 al 29, se habla el momento en que Jesús predica, entre comillas, un sermón en la sinagoga. Posiblemente era su primer sermón. Sin duda, yo me imagino toda la familia debe haber estado en la sinagoga esa mañana, ansiosa de que Jesús, su pariente, diera una buena impresión, ¿no? Cuando una mamá está esperando que su hijo suba al púlpito de una iglesia y dé algún testimonio, ¿no? Yo quiero que mi hijo hable lindo. Quiero que la gente diga, me ha tocado lo que su hijo ha dicho. Y María y la familia estaban allí esperando que Jesús dé una buena impresión en la sinagoga. El nombre de la familia estaba en juego. Por tanto, cuando escucharon las palabras de gracia que Jesús comenzó a decir con su boca, deben haber sentido cierto orgullo. Pero piense, de repente, cuando usted lee la historia de la Biblia, ve que de repente todo cambió. Como si hubiera buscado Jesús casi producir una controversia. Jesús comenzó a decirle a la congregación, miren, tiempo atrás, cuando Dios necesitaba un lugar para hospedar a un profeta, no encontró un lugar en el corazón de los judíos. Ustedes, los judíos, mi pueblo, no le dio un lugar para que se hospede.
tuvo que ir a buscar una mujer que vivía fuera de la tierra de Israel para que le dé hospedaje. Una controversia tremenda en la sinagoga. ¿Cómo habrá sido el silencio? ¿Cómo habrá sido la inquietud de los familiares de Jesús y especialmente María, su mamá, que podía ver que las palabras de Jesús podían poner en peligro a su propio hijo en la sociedad judía? No solamente eso, Jesús les dijo, aunque Dios podía sanar a los leprosos, el único hombre en el tiempo de Eliseo que tenía fe para ser sanado no fue judío, fue un extranjero llamado Naamán. Piensen en la situación que se generó. Piensen que después de ese discurso la congregación se transformó en una multitud airada y el predicador se tuvo que transformar en un predicador fugitivo. Tuvo que salir en medio del enojo de la audiencia y escaparse para que no lo maten. Qué tremendo para la mamá en medio de la multitud. Porque en el fondo María sabía y conocía y entendía la honestidad, la pureza, la limpieza, la verdad de su hijo y la divinidad que encerraba. Pero la gente no podía entenderlo. Y como no podía entenderlo, ella tenía que sufrir en silencio. Veamos otro punto. Jesús está relatado en Mateo capítulo 12, verso 24, y también en Lucas capítulo 11, verso 15 al 20. La Biblia nos da a entender en estos versos y en ese contexto que María posiblemente debió haber sentido un dolor muy profundo porque existían rumores persistentes de que Jesús estaba loco. Jesús entró a la vida judía y a la sociedad judía, predicando palabras tremendas de verdad y de revelación, que ponía a los fariseos y a los saduceos en una situación muy difícil. De hecho, muchos de ellos se preguntaban de dónde este hombre aprende todo esto si él nunca ha estudiado como nosotros. Pero también Jesús los confrontaba con palabras tan controversiales que rompían su estructura religiosa a tal punto que ellos no podían recibirla. Y por no poder recibirla, era mejor acusar a Jesús de loco, entre tener que entender que si estaba cuerdo, debían recibir la verdad. Y porque no podían recibir la verdad, lo acusaban de que estaba loco. Así que imagínense una mamá cuando su hijo es mirado por la demás gente diciendo el niño está loco. Hay mamás que sufren este tipo de experiencias. Hay mamás que tienen sus hijos con autismo. Hay mamás que tienen sus hijos con problemas mentales difíciles. Hay mamás que tienen sus hijos en sillas de ruedas, totalmente inválidos. Y deben caminar por la calle y la gente las mira. Las mira a veces con horror, con lástima, con una situación de diferencia. Y esas mamás tienen que aprender a caminar en la vida, entendiendo que aunque su hijo es diferente, ellas aman a sus hijos con todo su corazón y con toda su alma y están dispuestas a dar sus vidas por esos hijos. Ese fue el carácter de esta mujer cuando miraban que Jesús podía ser un loco. Parece que la familia entera se sentía avergonzada por esto. En una ocasión, en esta cita bíblica que vemos, aparentemente la familia lo que estaba intentando era llevar a Jesús a la casa. Jesús estaba predicando, diciendo cosas difíciles de entender, y dice la Biblia que María y los hermanos de Jesús fueron a buscarlo. La Biblia no dice por qué, pero si nos movemos en el contexto de que la gente pensaba que Jesús estaba loco, que Jesús era perseguido porque lo querían matar por lo que hablaba y enseñaba, María debe haber estado desesperada muchas veces, y aunque conocía que su hijo hablaba verdad, se preocupaba por la vida y la integridad de su hijo.
Y posiblemente ha dicho a sus otros hijos, vamos a buscarlo, vamos a sacarlo de ese lugar, porque hay un serio riesgo para Jesús. Ellos no tenían problema en encontrarle, ellos sabían dónde se encontraba. Jesús se encontraba en medio de las multitudes, y al no poder acercarse a él, enviaron a decirle que su madre y sus hermanos estaban esperándolo. Pero en vez de salir, Jesús dice que rechazó verlos. En Marcos capítulo 3, verso 22 al 32, dice, rechazó verlos. Y este último evento pudo haber sido suficiente para sus hermanos que no quisieron seguir estando a su lado, sus hermanos de la carne. Pero María, dice la Biblia, guardaba todas estas cosas en su corazón. Fíjense, otro punto importante es en la cruz. En la cruz, María sufrió viendo la manera en que Jesús murió. Yo digo que cualquier pérdida de un familiar, uno puede soportarla. Pero cuando uno es papá se da cuenta que soportar, sobrevivir a la pérdida de un hijo es muy difícil. De hecho, he visto papás que nunca han vuelto a hacer lo mismo después de haber perdido a sus hijos. Así que la situación de María no era diferente, mirando a Jesús morir en la cruz. Ella estuvo cerca de la cruz, aunque pudo haber tal vez tenido que discutir con sus otros hijos. Madre, ¿cómo vas a ir? La situación es difícil, te pueden matar a ti. Ella corrió por detrás, caminó con su hijo por el camino al Calvario. Lo vio que lo desnudaron, quitaron sus ropas, lo clavaron en la cruz, podía sentir en sus oídos cada golpe del martillo dando sobre los clavos. ¿Cómo se hubiera sentido ella? Su hijo murió en público, crucificado entre dos ladrones, tratado como un criminal. ¿Saben? A cada madre le interesa la vestimenta de sus hijos, especialmente cuando sus hijos están en público. De hecho, cuando yo era niño, mi madre guardaba una vestimenta pequeña mía. Y yo, hasta antes de venirme a los Estados Unidos, la tenía guardada y quedó en Argentina en una pequeña bolsa. Una pequeña camisa que mi madre había hecho, con la que ella me vestía cuando yo era niño. Cada madre le interesa la vestimenta de sus hijos y guarda las vestimentas pequeñas mientras sus hijos van creciendo. Nicole lo hace. Tenemos un montón. Las ropas en la cultura judía no solamente portaban el propósito de ser algo de comodidad y de modestia cuando uno la usaba, sino que frecuentemente también eran simbólicas. Y es posible que María hubiese hecho la túnica de Jesús. Es muy posible que ella lo hubiese hecho. Era la costumbre de las mamás que le dieran túnicas a sus hijos cuando los niños ya salían del hogar. Y en un sentido, esta túnica simbolizaba la esperanza, simbolizaba los sueños de una madre para un hijo. Uno de los beneficios de los soldados romanos a quienes se le asignaba la crucifixión era que ellos podían quedarse con las pertenencias del hombre al que crucificaban. Normalmente ellos repartían en partes iguales todo lo que al crucificado le pertenecía. Pero en el caso de Jesús, Jesús no tenía nada. Lo único que tenía era una túnica. Y entonces la única solución era cortarla en 4 pedazos, para lo cual no hubiese tenido ningún valor. Así que los soldados acordaron, o tenemos toda la túnica o no tenemos nada. Así que entonces echaron suerte y la suerte le cayó en un soldado que se quedó con la túnica. Pienso en un momento en María. Tal vez una lágrima corrió por el rostro de aquella mujer cuando el soldado reclamó la túnica, que a ella posiblemente le tomó mucho tiempo en hacerla con sus propias manos para vestir a su hijo amado. Muchos caminaron cerca para insultar a Jesús. Él no fue crucificado en una calle escondida, sino fue crucificado en un lugar público donde las multitudes pasaban. Imagine usted el horror de María mientras miraba a su hijo muriendo en la cruz, desnudo o casi desnudo, ante el mundo entero.
como lo relata Juan capítulo 19, verso 26. ¿Cómo habrán lastimado los insultos el corazón de María? Mientras Jesús estaba colgado en la cruz y ella lo miraba, los corazones de ambos deben haber sido quebrantados juntamente. Ahora todo había terminado. Él había sido golpeado, odiado, victimizado. Su última posesión en la tierra fue simplemente una túnica que terminó siendo el trofeo de un apostador. Mientras los minutos pasaban, ese jueves de Pascua, las palabras proféticas de Simeón, cuando Jesús fue presentado en el templo, tal vez llegaron a ser más verdaderas que nunca en el oído y en el corazón de María, cuando dijo que una espada traspasará tu alma y tu corazón. Una madre sufriendo. Un homenaje a las madres pensando en María, la madre de Jesús. Tomemos un minuto para escuchar una pequeña alabanza y vamos a dar la conclusión de este tema tan lindo sobre el Día de las Madres a la luz de la Biblia. Dios te bendiga. Un minuto, escucha esta alabanza y volvemos. Dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial. Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre trajo sanidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso, precioso es el raudal que limpia todo mal y no hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Jesús la sangre que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, todos, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal y no hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal y no hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Le alabamos en esta noche por su misericordia, su amor y su gracia. Retomamos nuestro pensamiento respecto del Día de las Madres en un homenaje muy especial en este día, en este domingo, Día del Señor, día
10 de mayo, celebrando el Día de las Mamás aquí en los Estados Unidos, pero poniendo un saludo a todas las mamás del mundo desde este lugar. Y casi como conclusión quiero hablarles de la perseverancia de una madre. Después de haber puesto nuestros ojos en el ejemplo bíblico de María, la madre de Jesús, y ver acerca de la abnegación, del sufrimiento y del dolor que una madre puede soportar tan solo para cumplir la voluntad de Dios y para que su hijo cumpla el propósito por el cual existe. Piense usted, mamá, qué honrosa se ve de amar a Dios, creer en el Señor, de amarle con todo su corazón y de haber tomado un compromiso en la vida de que sus hijos van a caminar en el camino de Dios, no importa el precio que usted tenga que pagar. Bendita es usted, junto con todas las otras mujeres piadosas de Dios que tienen este mismo sentimiento. Yo voy a pagar el precio que sea necesario, pero que mi hijo camine en los caminos de Dios. Casi como conclusión quiero hablarles de 2 ilustraciones acerca de una madre. Una de ellas es la perseverancia de una madre. En la edición del 31 de diciembre del año 1989, mucho tiempo atrás, en el Chicago Tribune, un diario importante de la ciudad de Chicago en aquel momento, los editores imprimieron una foto que esas fotos fueron premiadas como las fotos de la década, las fotos más impactantes de su tiempo. Una de ellas era una foto en que un bombero, Michael Fryer, capturó la imagen. Perdón, el fotógrafo era Michael Fryer. Él capturó la imagen de un bombero, que era un bombero y era un paramédico a la vez. Y él, angustiado, cargaba a una víctima de un incendio fuera de la escena del fuego. El incendio en Chicago en diciembre de 1984 primero pareció ser una simple rutina. Luego los bomberos descubrieron los cuerpos de muchas personas muertas, pero dentro de las muchas personas muertas descubrieron el cuerpo de una madre con 5 niños muertos. Estaban todos unidos así en la cocina de un apartamento. El fotógrafo Fryer dijo que los bomberos, después de mirar esa imagen tan tremenda, llegaron a una conclusión. La mamá, en medio del incendio, pudo haber escapado con 2 hijos, uno en cada brazo, tal vez con 3 haciendo un esfuerzo. Pero no pudo decidir a cuál de los niños escoger, porque eran 5. No podía abandonar al resto, llevándose 2 o 3 y dejando a los otros, porque eran parte de la intensidad del mismo amor de madre. Entonces escogió ella esperar con todos hasta que los bomberos llegaran. Los bomberos nunca llegaron y todos ellos murieron asfixiados por el humo. Simplemente hay tiempos en que alguien no puede dejar a aquellos que aman. Y esa fue una mamá que estuvo dispuesta a dar su propia vida para proteger a sus hijos. Morir con ellos era mejor que vivir sin alguno de ellos. Homenaje a las mamás que saben amar a sus hijos. El último ejemplo, un artículo que salió en la famosa revista National Geographic, presenta una descripción increíble de la perseverancia de una madre. En este caso, no de una madre humana, sino de un animal. Pero para que vean ustedes el instinto que Dios, el Creador, nuestro Dios, pone en el corazón de una madre. Dice que después de un incendio muy grande que hubo en el Parque Nacional de Yellowstone, los guardabosques subieron a una montaña para ver los daños. Y un guardabosque encontró, mientras miraba, un ave que estaba literalmente petrificada, calcinada, totalmente quemada, era ceniza, pero estaba de pie, parada,
erguida en el suelo cerca de un árbol. Impresionado los guardabosques, uno de ellos tomó una varilla, una vara, porque estaba todo calcinado, y él empezó a tratar de mover el cuerpo muerto del ave. Y cuando logró hacerlo, ocurrió algo muy curioso. Impresionado por esto, él empujó y la tiró al ave muerta y calcinada con una rama. Y cuando lo hizo, 3 pequeños polluelos salieron vivos, corriendo debajo de sus alas. Esta ave podría haber volado y ser libre en el momento del incendio, pero ella rechazó abandonar a sus bebés. Cuando el calor del fuego quemó su pequeño cuerpo, ella todavía permaneció firme. Permaneció dispuesta a morir para que sus bebés, bajo sus alas, vivieran el amor de una madre. Volviendo a Jesús y terminando con su madre, después que los soldados romanos dividieron las ropas de Jesús en Juan 19, Jesús miró a su madre. Tal vez recordó con esa mirada la infancia, recordó a su madre cuando hacía sus ropas, yo no sé. Nunca lo sabremos, pero lo que sí sabemos es que en ese momento él previó el cuidado de su madre. Él honró a su madre en el Calvario. Trató de asegurarse de que su madre no sufriera en los años futuros. Jesús no tenía posesiones valiosas, no había nada terrenal que le pudiera dejar a su mamá. Los soldados tomaron lo único que él tenía, que era su túnica, y se la quitaron. ¿Qué podría darle a María? ¿Sabe qué podía darle? Le dio a Juan, su discípulo amado. Inmediatamente Juan la llevó a su propia casa y cuidó de ella. Ese relato está en Juan capítulo 19, verso 27. La tradición dice, porque la Biblia no lo dice, que posiblemente ella continuó viviendo con Juan en Judea hasta el tiempo en que ella murió. ¿Por qué escogió Jesús a Juan? Él pudo haber tenido una mejor posición económica, quién sabe, que los otros apóstoles, aparte de ser su discípulo amado. Jesús sabía que su madre se sentiría sola, así que le dio al discípulo que más amaba para que la cuide. Darle a su discípulo como un hijo adoptivo le garantizaba a Jesús su gran amor por ella. En este Día de las Madres, que estamos casi terminando en la tarde ya, cuando usted está mirando el video, la transmisión por el Facebook, pensamos ahora no solamente en el ejemplo de una mamá abnegada como la mamá de Jesús. Pensemos en nosotros como hijos, la manera en que mejor podemos honrar a nuestros padres y especialmente a nuestra madre, que si hay alguien que sabe de sufrimiento para traernos a la vida, es nuestra madre. ¿Cómo honrarlas hasta el final de sus días? Y cómo asegurarnos de que ella sea una mujer bendecida por hijos que la aman, que caminan con Dios y que temen a Dios. Yo, aparte de ser pastor, trabajo en un hogar de ancianos. Y en ese hogar de ancianos, al comienzo de mi trabajo, yo, por mi carácter melancólico, yo sabía de entrar en ciertas áreas del hogar de ancianos donde yo trabajo y salir muchas veces secándome las lágrimas y llorando. Y mis compañeros me miraban y no lo entendían. Y yo trataba de explicarles que me cuesta mucho entender que en muchos hogares de ancianos, aquellos ancianos están allí tan solo esperando morir. Porque muchos de sus hijos a veces pagan altas sumas de dinero para que ellos sean cuidados y ya no los visitan más. No hay cosa más triste que un padre pueda recibir la indiferencia de sus hijos cuando ellos han hecho todo por darles la vida. Pensar, si hay algo que admiro de nuestra cultura latina,
es que nosotros queremos tener a nuestros viejos hasta el final. Nos gusta amarlos y cuidarlos y que mueran en nuestras casas si es posible. Que nosotros como hispanos viviendo en este país, especialmente en los Estados Unidos aquí, podamos tomar el desafío de criar a nuestros hijos y transmitir a nuestros hijos esta herencia preciosa de amar a los ancianos y de amar a nuestras madres, especialmente a nuestras madres hoy, para que su vida, que ha sido tal vez signada por el sacrificio y el sufrimiento, culmine en alegría y en bendición al estar con nosotros hasta el final de nuestros días. Una bendición bien grande a las mamás, a los que las tienen, disfrútenlas, porque cuando mamá ya no está, la vida es diferente. Ámenla, disfrútenla, díganle cuánto las aman. Bendigan a sus padres, hónrenlos, y si están lejos, hónrenlos en la distancia. ¿Saben? Casi una última anécdota, no tanto para ilustrarme a mí, pero sí para ilustrar la satisfacción que a mí me dio. Un sábado, en la madrugada, muchos años atrás, no sé, ya he perdido la cuenta, posiblemente 13 años atrás, me llamaron para decir que mi madre había muerto. Yo vivía ya acá en los Estados Unidos, estaba casado con Nicole y tenía mi pequeña niña Ariel. La llamada fue tremenda y el golpe devastador. Viajar era difícil, pero viajamos con mi esposa y mi niña. Inmediatamente compramos pasajes aéreos muy caros y viajamos para estar en su funeral. Fue muy difícil. Fue muy difícil superarlo. Fue muy difícil y uno no puede nunca olvidarse de mamá. Solamente aprende a vivir con su ausencia. Pero si hay algo que me sacó una sonrisa en medio del dolor después del funeral, es que mi hermana adoptiva en Argentina tomó una llave y abrió un pequeño cajón de un escritorio donde mami guardaba sus secretos después de venir del cementerio. Y cuando abrió el cajón, miren, sacó un fajo de billetes de $100, así de alto. Yo no sé cuánto había, pero eran miles de dólares, miles, que ella había guardado de lo que mi amada esposa y yo le enviábamos cada día, cada mes que podíamos, cada semana que podíamos, desde la distancia para honrarla. No se los pudo llevar, pero para mí fue la satisfacción más grande de saber que ella vivía feliz porque tenía un hijo que supo honrarla en su vida y hasta su muerte. Que Dios le bendiga. Terminamos con esto. Que sea feliz, que ame a sus hijos, que le enseñe a amar a sus madres más que todas las cosas. Que usted aprenda a honrar a su esposa como mamá. Que aprenda a bendecirla. Que aprenda a decirle a su esposa, tú eres la reina del hogar. Tú eres la mamá más hermosa, más maravillosa que mis hijos pueden tener. Que Dios te bendiga. Tenga una semana llena del amor y de la presencia de Dios. Y nos vemos de pronto en un nuevo transmisión online en Facebook. Saludos desde Vida Church en North Carolina. Bendiciones. Bienvenidos. Quiero saludar a todos mis hermanos. Los extraño mucho en ese tiempo que tenemos que estar lejos, pero con la bendición de Dios, ojalá que se encuentren bien en sus casas, en donde estén y que están en nuestros corazones. Nos extrañamos mucho.
Estamos esperando el tiempo cuando nos podemos juntar otra vez para un abrazo fuerte, para festejar todos los cumpleaños que han faltado en estos meses y para compartir más que nada el amor de Dios. Así que le mando un abrazo digital y los extraño, los quiero mucho. Bendiciones.